Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos encontramos explorando una pregunta que ha inquietado a la humanidad durante siglos. En un mundo rebosante de diversas creencias, existe una única religión verdadera. Para ayudarte a navegar por este mar de interrogantes, nos sumergimos en un extracto de ¿cuál es la religión verdadera? Un artículo que plantea un desafío fascinante, sobre todo al situarlo en el contexto de la rica variedad de religiones que encontramos a lo largo de la historia. No podemos ignorar la presencia del Islam con sus 5 pilares, el budismo con sus 8 nobles verdades, el judaísmo con la ley mosaica plasmada en la Torá, cada una con su propia cosmovisión y camino espiritual. Precisamente esa diversidad hace que la pregunta del artículo sea aún más intrigante. Y lo que me llama la atención es que el artículo, al centrarse en la visión cristiana, afirma que la verdadera religión no se encuentra en la meticulosa observancia de rituales o en la acumulación de buenas obras. Es una afirmación bastante radical, ¿no crees? ¿Cómo justifica el artículo esta postura que parece ir contracorriente de la práctica religiosa tradicional? El artículo se basa en la teología paulina, citando pasajes como Efesios 2.8-9, donde se argumenta que la salvación no se alcanza por méritos propios, sino por la gracia divina a través de la fe. También se apoya en Romanos 3.23, que declara que todos, sin excepción, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que según la perspectiva cristiana que presenta el artículo, nacemos con una especie de deuda espiritual con el pecado que nos separa de la divinidad. Pero si todos nacemos con esa mancha, ¿no sería lógico pensar que las buenas obras son necesarias para al menos intentar saldar esa deuda? ¿Cómo se reconcilia esa idea con la afirmación de que la salvación se obtiene solo por la fe? El artículo profundiza en el concepto del pecado no como una simple falta moral, sino como una condición existencial que nos aleja de Dios. La consecuencia, según Romanos 6.23, es la muerte espiritual, una separación eterna de la fuente divina. Y aquí es donde el artículo introduce la figura de Jesucristo como eje central de la fe cristiana. No entiendo. La figura de Jesús se convierte en el puente que conecta al hombre con Dios. Pero, ¿cómo exactamente? El artículo menciona que Jesús era tanto Dios como hombre. ¿Qué implicaciones tiene esta doble naturaleza en la teología cristiana y el concepto de salvación que plantea? El artículo explica que Jesús, al ser divino y humano a la vez, pudo ofrecerse como sacrificio expiatorio por nuestros pecados, como se menciona en Romanos 5.8. Es a través de este sacrificio, de este acto de amor y entrega, que se nos ofrece la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Es fascinante cómo el artículo presenta a Jesús no solo como un profeta maestro, sino como la solución misma al problema del pecado. Y a través de su sacrificio se abre la puerta a la gracia y a salvación. Pero no podríamos caer en una especie de vacío moral. Si la salvación no depende de sus acciones, ¿qué nos motiva a actuar correctamente a seguir los preceptos cristianos? El artículo responde a esa pregunta, afirmando que la verdadera religión no se reduce a un mero conjunto de reglas. Va más allá, implicando una transformación interna que se manifiesta en nuestras acciones, en cómo vivimos nuestra fe. Y aquí es donde entran en juego pasajes como Santiago 1.27, que enfatiza que la verdadera religión se refleja en el cuidado de los necesitados y en la pureza personal. No se trata de una obediencia ciega a un código, sino de una respuesta natural al amor y la gracia que hemos recibido. Entonces, según el artículo, la verdadera religión desde la perspectiva cristiana implica una conexión profunda con Jesús, una transformación interior que nos impulsa a actuar con amor y compasión. Pero, ¿qué pasa con la gran diversidad de religiones que mencionábamos al principio? ¿El artículo aborda la validez de otros caminos espirituales o se centra únicamente en la exclusividad de la fe cristiana? El artículo, al sentarse en la propuesta cristiana, nos invita a reflexionar sobre la diversidad de respuestas que la humanidad ha dado a la pregunta por la verdad. Y si bien se enfoca en una visión particular, abre la puerta a un diálogo más amplio sobre las diferentes interpretaciones de lo que significa la religión verdadera. Me parece una excelente reflexión. Y es que al final la búsqueda de la verdad es un viaje personal. El artículo nos presenta una brújula, una perspectiva particular, pero el camino lo recorre cada individuo. Exacto. Y en ese camino, el conocimiento y la comprensión de diferentes perspectivas pueden ser herramientas valiosas para enriquecer nuestra propia búsqueda. Y aquí es donde el artículo, con su enfoque en la experiencia cristiana, nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cómo definimos la religión verdadera? ¿Se trata de una cuestión de dogmas, de prácticas rituales, de experiencias místicas? ¿O tal vez sea algo que trasciende las etiquetas y las estructuras? Esa es la gran pregunta, ¿no? Me parece que la respuesta no es sencilla. Cada tradición religiosa tiene sus propios criterios, sus propias formas de entender la verdad y la relación con lo divino. Precisamente. Y explorar esas diferentes perspectivas como si fueran piezas de un gran mosaico nos permite apreciar la riqueza y la complejidad de la búsqueda humana de sentido y trascendencia. Totalmente. Y es que al fin y al cabo la búsqueda de la verdad es un viaje personal,
un camino que cada individuo debe recorrer con sus propias herramientas y experiencias. Un camino en el que podemos aprender mucho de los demás, incluso si sus creencias difieren de las nuestras. El simple hecho de intentar comprender otras visiones del mundo, otros sistemas de valores, puede ayudarnos a cuestionar nuestras propias convicciones y a ampliar nuestro horizonte espiritual. El artículo, al plantear la visión cristiana sobre la religión verdadera, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y a preguntarnos qué es lo que realmente resuena en nuestro interior, qué nos conecta con lo sagrado, con lo que consideramos verdadero. Y en ese proceso de introspección es importante no perder de vista la dimensión histórica. Las religiones no son entidades estáticas, sino que han evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a diferentes contextos culturales y sociales. Es cierto. Y esa evolución, esa interacción constante con la historia, nos muestra que las religiones no son sistemas cerrados, sino que están en diálogo permanente con la realidad humana. Y en ese diálogo, en esa búsqueda incesante de sentido, es donde reside la vitalidad de la experiencia religiosa. El artículo, al centrarse en la perspectiva cristiana, nos ha ofrecido una pieza importante de este complejo puzzle. Nos ha mostrado cómo una tradición religiosa con su particular historia y teología responde a la pregunta por la religión verdadera. Y al hacerlo ha abierto la puerta a una reflexión más amplia sobre la diversidad de creencias en el mundo y lo que podemos aprender de cada una de ellas. Ahora la pregunta que te dejamos es, ¿qué te parece a ti todo esto? ¿Qué resonó contigo? ¿Qué te invita a explorar más profundamente? Te invitamos a que sigas cuestionando, a que sigas buscando, a que te adentres en las diferentes tradiciones religiosas con una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender. Porque al final, la búsqueda de la religión verdadera no se trata de encontrar una respuesta definitiva, sino de emprender un viaje fascinante de descubrimiento y crecimiento personal. Un viaje que sin duda nos enriquece como seres humanos, incluso si no llegamos a una conclusión definitiva. Lo importante es mantener la mente abierta y el corazón receptivo. Exacto. Y recordar que en última instancia, la religión verdadera puede manifestarse de formas muy diversas, incluso más allá de las estructuras formales de las religiones establecidas. Es una idea interesante. ¿Podrías desarrollar un poco más esa idea de la religión verdadera fuera de los marcos tradicionales? Claro. A lo largo de la historia encontramos ejemplos de individuos que, sin adscribirse a una religión específica, han vivido vidas profundamente espirituales, guiados por principios éticos y una búsqueda sincera de la verdad. Pensemos en filósofos como Sócrates, en humanistas como Leonardo da Vinci, en líderes sociales como Mahatma Gandhi. Es cierto, figuras que han inspirado a la humanidad con su sabiduría y su compromiso con valores universales sin necesariamente estar vinculados a un dogma religioso particular. Precisamente. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿acaso la religión verdadera no reside en esencia en esa búsqueda constante de sentido, en esa conexión con algo que nos trasciende independientemente de la forma que adopte? Me parece una reflexión muy valiosa. El artículo, al centrarse en la perspectiva cristiana, nos ha brindado una visión particular sobre la religión verdadera. Pero al mismo tiempo nos ha impulsado a ampliar nuestro horizonte, a considerar que la búsqueda de la verdad puede manifestarse en múltiples caminos. Y en ese sentido te invitamos a ti, querido oyente, a que continúes explorando, a que te adentres en las diferentes tradiciones religiosas y filosóficas, a que te cuestiones, a que dialogues con aquellos que piensan diferente. Porque en esa búsqueda, en ese intercambio de ideas, reside la posibilidad de un crecimiento personal y espiritual. Y quién sabe, tal vez en ese camino descubras tu propia religión verdadera, la que resuene con tu ser más profundo. Esperamos que esta inmersión te haya dado algunas ideas para reflexionar y te haya animado a continuar tu propia búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.